Buenas tardes, noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de verlos aquí. Antes de seguir con el programa, quiero recordarles unas cosas. La mayoría creo que han recibido del pastor el anuncio que este viernes, que es 1 de octubre, vamos a comenzar reuniones todo el mes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Y aunque las reuniones van a ser por Zoom, y él mandó los números, si usted no quiere estar en Zoom, lo va a poder ver en Facebook, en YouTube y en Instagram. Así es que si nada más quiere ver la reunión, usted va a poder ver lo que está pasando en Zoom. ¿Mande? No sé. Creo que como se está pasando, es al mismo tiempo, pero hay un pequeño retraso. Si está viendo las dos, creo que en YouTube pasaría un poquito después por lo de la señal. Pero sí, al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo se supone que esté sucediendo las cosas. Así es que recuerde también, este sábado el pastor va a estar predicando sobre eso, pero en la tarde tenemos el funeral de nuestro hermano Jesse Rodríguez, y también voy a tener una reunión con los muchachos del coro después del funeral. Estamos pensando reunirnos por ahí de las 5:30 rapidito, porque lo tenemos que echar ya a andar, si no, no va a haber nada para Navidad. Así es que les recuerdo a los muchachos y les vamos a mandar también por WhatsApp, que es donde les ponemos los anuncios, les vamos a mandar esa información. Quiero darles una bienvenida a todos los que nos miran por YouTube, por Facebook y por Instagram, y sobre todo estoy agradecido por ustedes que están aquí. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el amor que nos muestras y porque nos has prometido estar aquí con nosotros. Estamos, Señor, viviendo en los últimos días y queremos prepararnos. Y todo lo que estamos haciendo, Señor, es para que prepares nuestros corazones, para estar listos y para que tú, Señor, cuando vengas, nos lleves contigo. Gracias por que sabemos que nos has escuchado y estás aquí presente. Te dedicamos a este servicio, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un canto y se llama Esparcid la luz de Cristo, ¿verdad? Nos recuerda lo que nos toca hacer. A ver si ya la letra está lista. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús.
esa es la tarea que nos dejó el Señor, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar nuestro tema. Me he estado preparando también para la primera semana, porque el pastor, como les acaba de anunciar, vamos a comenzar el viernes, reuniones por Zoom en la mañana a las 7 y en la noche también. Y el pastor me pidió que presentara la primera semana del 3 al 8. Y he estado estudiando con eso y el Señor me mostró que mucho lo que estamos viendo en realidad tiene que ver con el tema que me dieron, que es de reavivamiento. Pero ya después lo voy a desarrollar más. Hoy nos toca estar hablando acerca de el remanente. Antes de que Dios haga llegar el fin de nuestro malvado mundo, Jesús profetizó que este evangelio del reino se iba a predicar a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Es una promesa, esto va a suceder. Cuando esta profecía se cumpla, toda persona que está viviendo en este mundo y haya alcanzado la edad de la responsabilidad, habrá escogido por sí misma a quién va a servir, si a Cristo o a Satanás. En ese momento, todo el mundo estará dividido en solo dos bandos: los creyentes en Cristo y los incrédulos. Y si va a Primera de Juan 5:19, usted va a encontrar ahí que dice que estamos en este mundo y los que no están con Cristo están con Satanás. Así es que se va a polarizar el mundo. La Biblia describe estos dos grupos de diferentes maneras: las ovejas y los cabritos, los que han construido sus casas sobre la roca, que es Cristo, y aquellos que han construido su casa sobre la arena, que es su propio egoísmo. Aquellos que dependen completamente de Dios y los que dependen completamente de sí mismos. Aquellos que han recibido la marca de la bestia y los que han recibido el sello de Dios. Ahora, cuando digo yo aquí en sí mismos, ustedes saben que se nos dice que cuando escogemos hacer lo que nosotros queremos, en realidad estamos escogiendo estar en el bando de Satanás. Así es que es una cosa seria. Pero como resultado de esta división, los eventos finales de la historia de este mundo van a culminar en una confrontación. Esa confrontación comenzó en el cielo. Le llamamos la gran controversia entre Cristo y Satanás, pero va a haber una al final, le llamamos Armagedón. De acuerdo a Apocalipsis 12, ahí se nos cuenta la historia y ahí dice que esta confrontación comenzó en el cielo, cuando Lucifer, que ahora llega a ser el dragón, y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Después que Satanás fue derrotado, Satanás y sus ángeles usurparon el dominio sobre esta tierra de Adán y Eva. Y tenemos el comienzo del pecado aquí en la tierra. Como resultado, esta controversia entre Dios y Satanás fue transferida a esta tierra. Miren cómo lo pone Apocalipsis. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón
y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. En esta final confrontación que el libro de Apocalipsis describe como la guerra del Armagedón, la batalla de aquel gran día del Señor Todopoderoso, es otro título que también se usa. El conflicto será entre el pueblo de Dios, es decir, la última generación de cristianos que está viviendo bajo el estandarte del Señor, y aquellos que rechazando deliberadamente y finalmente a Cristo, han escogido estar bajo el estandarte de Satanás, el enemigo del Evangelio. Mire lo que dice Apocalipsis 12, sigue ahí. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, hablando de Cristo. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces podemos decir que la fe de esta última generación de cristianos va a ser probada al máximo, en una manera en que ninguna otra generación de creyentes ha sido probada. Este conflicto final es lo que cubrimos en nuestro último estudio cuando hablamos de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Y se llevará a cabo estas cosas juntas antes de la segunda venida de Jesús al fin del mundo. Esta última generación de creyentes, quienes soportarán el gran tiempo de tribulación y triunfarán sobre los más fuertes ataques de Satanás, tal como le dice las Escrituras ahí en Apocalipsis 12, 17, que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. En inglés le llama el remanente a descendientes. Todas las versiones en español dicen descendientes, y está bien porque esa es la traducción correcta. Pero la King James, la antigua, usa remanente. Y lo menciono porque de eso estamos hablando. El remanente de su simiente, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En el verso 11 de este mismo capítulo 12, encontramos ahí son descritas estas personas. Mire cómo dice. También lo encontramos más o menos las mismas palabras en Apocalipsis 7:14. Dice que estos son aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Encontré ahí una foto en donde una persona está lavando sus ropas blancas en sangre.
medio interesante el concepto. Más bien nosotros sabemos que en lugar de quedar todos manchados, lo que Cristo nos está dando es un manto de justicia, es lo que le está poniendo ahí a ese joven que está con su ropa toda manchada. Recibimos de Él ese manto de justicia. Y no valoraron, no amaron tanto su vida como para evitar la muerte. Es decir, estaban dispuestos a morir por Cristo. Y lo vemos desde las primeras generaciones de cristianos que fueron perseguidos y estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Así es que, en otras palabras, son cristianos maduros y han experimentado el completo poder del Evangelio eterno. Porque si ustedes se acuerdan, en Romanos 1, 16 y 17, Pablo nos dice que el Evangelio es el poder de Dios. Y ese poder de Dios nos ayuda con nuestra vida y nos ayuda para poder esparcir este mensaje a los demás. Así es como lo describe el apóstol Pablo en Efesios. No me diga que no la puse. No. Efesios 4, 14 al 16 dice lo siguiente: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. De acuerdo a la profecía bíblica y las señales de los tiempos, estamos viviendo hoy en el día de la expiación. Los eventos finales del plan de salvación y la historia, los eventos finales de la historia de este mundo, es lo que estamos pasando nosotros. Por lo tanto, es el propósito de Dios que todo creyente que viva en estos días sea parte de la última generación de cristianos maduros que lo van a vindicar y el poder de su evangelio. De eso se trata esta última batalla entre Dios y Satanás. Este estudio y el siguiente, que es sobre los 144,000, y que van a concluir esta serie de predicaciones que hemos estado viendo de asuntos problemáticos del evangelio en el adventismo, se enfocarán sobre esta última generación de creyentes cristianos completamente maduros, llamados el remanente, y otro nombre que se usa para ellos es los 144,000. En este estudio, nuestra atención estará sobre el remanente y comenzaremos concentrándonos en la definición primaria de la palabra, especialmente como se usa en el Nuevo Testamento. Existen dos textos que claramente revelan lo que la Biblia quiere decir con la palabra remanente, y ambos están en Romanos, y fue los que puse aquí y se me olvidó poner Efesios. Pero en Romanos 9:27 dice lo siguiente: Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Noten,
Estamos usando el Antiguo Testamento, pero ya está el concepto. Aunque sean tan numerosos como la arena de la mar, solo el remanente. Miren lo que dice en Romanos 11, 1 al 6. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No sabéis lo que relata las Escrituras en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, dijo Elías, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado a Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Esos son los que permanecieron fieles. Es lo que quiere decir la palabra remanente, los que permanecieron fieles a Dios a pesar de la persecución. Cuando la Biblia aplica esta palabra remanente a la última generación de cristianos, está hablando de los que van a soportar la gran tribulación, o el otro nombre que también se usa es el tiempo de angustia de Jacob, que fue el tema de mi última presentación. Un pueblo cuya fe no desfallece aunque se sienten abandonados de Dios, como Cristo se sintió abandonado de su Padre cuando estaba colgado en la cruz. En otras palabras, estos creyentes que pasen por la gran tribulación, que experimenten el tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia como nunca hubo antes. Y si es así, como dijimos en el estudio, quiere decir que no es algo físico. Ha habido muchas generaciones que han sufrido muchísimo. Está hablando de la experiencia que tuvo Cristo en la cruz. Estos creyentes van a manifestar la fe de Jesús y por lo tanto, al tener esa fe, al aferrarse a Dios, a las promesas de Dios, a su esperanza en su Salvador, ellos van a vindicar el nombre de Dios. Porque igual que Cristo Jesús, van a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como le dijo en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Esa es la idea de la gran tribulación. Si ustedes leen el Ellen G. White, van a ver que ella describe una batalla mental en la que no sabemos, no podemos ver más allá de la tribulación, así como Cristo no podía ver más allá de la tumba, no estaba seguro de que iba a resucitar, aunque su padre ya se lo había dicho en sus emociones, en su ser como hombre, él no lo podía ver. Y entonces, ¿cómo siguió adelante? Él tenía el poder, lo podía retomar para bajarse de la cruz, como lo estaban tentando hacerlo. Le estaban gritando, si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres Dios, bájate de la cruz y sálvate. Y aún el ladrón le dijo, sálvate y sálvame a mí también.
Pero Cristo se aferró a las promesas del Padre, a lo que el Padre ya le había mostrado, y por fe Él siguió adelante. Y por eso esta última generación de cristianos maduros van a vindicar el poder del Evangelio, que nos puede liberar completamente del problema del yo. Porque esa es nuestra batalla, de o creer a Dios o creer a mi yo, a lo que yo creo, que es el principio fundamental del pecado, el problema del yo. Habiendo establecido este hecho, ahora necesitamos considerar esta palabra remanente. Se usa en Apocalipsis 12:17, ya lo leímos. Entonces el dragón se enfureció contra las mujeres y fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Ese es el remanente, el resto. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y aquí cuando está hablando del testimonio de Jesús, está hablando de todo lo que Dios nos ha revelado, primordialmente la Biblia. Así es que aquí nos enfrentamos inmediatamente a un problema, aquí en Apocalipsis 12. Hemos aplicado este término remanente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, la palabra griega que usa Juan no se aplica a una iglesia o una denominación, sino que se aplica a un grupo de personas especiales que son parte de la iglesia. Aquellos que han alcanzado madurez y que yo creo son los 144,000. Y ese va a ser el próximo estudio. Déjenme explicar. Miren, la palabra griega que normalmente se usa, y ahí las puse y las subrayé para que las tengan, que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para describir el remanente, es una de dos: leima o upoleima. Estas son las dos palabras que el apóstol Pablo usó en los dos textos de Romanos que nosotros leímos. Pero aquí en Apocalipsis 12:17, ¿y por qué estoy allá? No sé. Aquí estábamos, sí. No usa ninguna de esas dos palabras. Miren lo que les puse ahí. Usa la palabra hoi loipoi. Hoi loipoi. Y esta palabra, como nos dice ahí, realmente significa el resto de su simiente o descendientes, que es como lo traduce el español. Y esta es la manera en que las versiones en español lo traducen, por lo tanto, esta es la traducción correcta. Si lo hacen en español, pues tiene que estar bien. No, no es cierto. Pero gracias a Dios lo tienen correcto, ¿verdad? En Apocalipsis 12, 7 al 17, entonces tenemos una descripción general de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y en los versos 7 al 9, la guerra entre Cristo y Satanás es descrita como sucedió en el cielo y como Satanás y sus ángeles fueron derrotados y expulsados del cielo. Ya lo leímos y ahí está. Dice, se desató esta guerra, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y sus ángeles y a la vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Es decir, Satanás le hace frente a Jesús, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Fueron echados, ¿verdad? Y entonces dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, el diablo y Satanás,
y que engaña a todo al mundo entero, y con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y cuando yo primero leí cuando estaba chamaco, dije, Señor, ¿por qué los arrojaste acá? ¿Por qué no los mandaste a otro lugar? La verdad es que cuando los arrojaron del cielo, Él tenía libertad de andar por todo el universo. Y se nos da una información interesante de que hay otros mundos habitados en el universo, y que en esos mundos, dice Elena G. de White, Dios también puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, y que ellos fueron probados, y Satanás tenía acceso a ellos de la misma manera que tuvo acceso a nosotros, o más bien a nuestros padres, en ese árbol. Pero ellos no cayeron, y después de un tiempo el árbol se quitó y se le quitó el privilegio de andar molestándolos allá en sus planetas, donde quiera que estén. El otro día estaba viendo en la televisión una presentación que estaban haciendo del universo, y empezaron a explicar la enormidad de lo que es solamente nuestra galaxia. Y ellos dicen, hay millones de soles, y la mayoría de estos soles tienen planetas. Nosotros no hemos podido investigar esos planetas, están muy lejos. Pero lo más racional de pensar es que entre tantos sistemas, uno de esos planetas tiene que ser igual al nuestro, y tiene que haber algo ahí. Pues la verdad no están muy lejos, porque sí sabemos que Dios tiene otros lugares y que hay vida, ¿verdad? Y no se vayan con la finta de las películas, ¿verdad? Como Star Wars, y para ellos los seres de otros mundos son horribles y nosotros somos los bonitos. Pero sí sabemos que lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, es hermoso, y así lo había hecho aquí. Y ahora nos estamos deteriorando. Ya no estamos tan bonitos como antes, pero no estamos completamente feos. Así es que le damos gracias a Dios por todo lo que hace. Pero con el tiempo Dios quitó esa tentación, porque ya no necesitaban. Y luego Pedro nos dice, miren, todos esos mundos están mirando nuestro planeta. Nosotros, dice él, somos el teatro del universo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, de esos mundos, necesitaron ser redimidos. A ninguno de esos mundos mandó Dios a su Hijo, solo a este. Y para ellos la idea de lo que Cristo vino a hacer aquí es inaudita, y a la misma vez una maravilla del amor de Dios, ¿verdad? Se nos dice que los mismos ángeles dijeron, no, ¿cómo vas a ir y dejar que te maten? Nosotros vamos por ti. Pero ellos no tenían el poder de salvarnos, solamente el Hijo de Dios, que era divino, completamente divino y completamente humano. Así es que aquí nos dice cómo existió esa guerra y Satanás fue echado. Luego en los versículos 10 al 16 tenemos una descripción de esta controversia, ahora continuando en la tierra, y la iglesia, especialmente después de la cruz, cuando Cristo redimió al mundo de las manos de Satanás. Y dice así: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron su vida como para evitar la muerte.
Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ustedes conocen ese dicho, ¿verdad? Así es que no nos vamos a desviar. La serpiente persigue a la mujer, la quiere ahogar, le manda el agua, pero la tierra abre la boca, ayuda a la mujer y se traga esa agua. Y el dragón se enoja y está enojado contra nosotros y quiere ver cuántos se pueden perder. Así es que primero Satanás trató de destruir la iglesia a través de la persecución, y cuando no pudo, la infiltró y corrompió el evangelio. Sin embargo, antes de que llegue el fin, Jesús predijo que el evangelio de su reino sería completamente restaurado y proclamado. De eso se trata Mateo 24:14. Como resultado, Dios producirá un pueblo que experimentará el completo poder del evangelio eterno y que reflejará en su totalidad a Cristo. Este es el total propósito del mensaje de los tres ángeles. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Y entonces dicen algunos, no, entonces los adventistas están predicando salvación por las obras. No, Señor. Todo esto es posible porque Cristo mora en mí. No podemos tomar las cosas que dice Juan en Apocalipsis y desconectarla de lo que él dice en Juan el Evangelio. Él en el capítulo 15 dice que los pámpanos necesitan estar ¿qué? Conectados a la vid. De eso se trata. Si no hay esa conexión, no hay manera de ganarle a Satanás. Tú y yo no podemos. Él nos va a ganar todo el tiempo. Y nosotros no podemos obedecer los mandamientos verdaderamente a menos que Cristo esté en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la verdadera obediencia tiene que ser de corazón. Tiene que estar motivada correctamente y tú y yo no tenemos eso. Lo mejor que podemos producir es una obediencia externa para que los otros me vean y crean que estoy obedeciendo. Eso es lo mejor que podemos producir. Para producir una obediencia verdadera, sincera, Cristo tiene que estar morando en el corazón. De otra manera, no se puede. Así es que cuando él dice esto, cuando Juan nos dice esto, básicamente nos está dando una profecía, nos está dando una promesa, nos está diciendo, Cristo va a hacer esto en ustedes, en la segunda generación. ¿Por qué? Porque esa última generación va a estar completamente conectada a Cristo Jesús. Y dice, cuando estén completamente conectados, van a manifestar la fe de Jesús. Esa es la fe que le ayudó a Cristo a hacer todo lo que él hizo. A través de la fe él se aferró a su Padre y a través de su Padre recibió el poder que le permitía sanar. Y se nos dice que en el fin del tiempo vamos a tener poder para hacer milagros. ¿Y por qué no ahora? Porque nuestra fe está muy débil.
Pero Dios quiere darnos más fe, Dios quiere que nos consagremos. De eso se trata la reforma, de regresar a Dios, de permitir que Él more completamente en nosotros. Ya sea que nos toque pasar por la tribulación o Dios nos llame el descanso, necesitamos estar conectados a Cristo Jesús para poder estar con Él para siempre. Cuando esto sucede, dice Apocalipsis 12:17, llegará a ser una realidad que el dragón se va a enfurecer contra nosotros, como leímos en Apocalipsis 12:17, y nos va a hacer la guerra. Todo lo que es las plagas y la persecución del fin del tiempo es la guerra que nos está haciendo Satanás a nosotros. En esta batalla final, el pueblo de Dios será victorioso y Cristo y el mensaje del Evangelio serán vindicados. Entonces, ¿cómo hemos de aplicar el verso 17 a nuestra iglesia? Yo creo que la declaración publicada en la revista Insight, una publicación adventista del 13 de marzo de 1979, hacía unos cuantos años, representa una interpretación más fidedigna de este texto que nuestra interpretación tradicional. Y esto es lo que dice este texto. Técnicamente, dos movimientos necesitan suceder antes de que Dios tenga un remanente. En primer lugar, muchos adventistas decidirán dejar la iglesia y se unirán a Babilonia. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 608 en inglés. En segundo lugar, una gran cantidad de personas que no son ahora adventistas se convencerán que Dios es percibido correctamente en esta iglesia y se unirán a ella. Y eso está en el Conflicto de los Siglos, página 390 en la versión en inglés. Esta mezcla de los amigos de Dios en el tiempo del fin es lo que constituirá el remanente. Es decir, y yo se los presenté en la pasada, vamos a pasar por un zarandeo. Y en ese zarandeo, lo que en realidad no quiere estar en la iglesia va a salir. Y Dios va a permitir que entren a la iglesia los que verdaderamente quieren entrar. Los que por el fuerte pregón van a entender que se está presentando la verdad. Así es que, como lo he expresado y demostrado anteriormente, yo creo que Dios levantó el movimiento adventista con el propósito de restaurar completamente el evangelio eterno que mencionan los tres ángeles, no el de Hugo Gambetta, que principió la reforma y lo proclamó a todo el mundo. Cuando esto suceda, se va a proclamar en alta voz el mensaje de los tres ángeles, y entonces esta tierra será iluminada con la gloria de Dios por el cuarto ángel. Miren cómo lo dice. Después de esto vi a otro ángel, este es el cuarto, este es Apocalipsis 18, que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio.
Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, ya me pasé del versículo 2, ahí está el 3, 4 y 5. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Porque si nos quedamos en las ciudades, si nos quedamos en donde están todos los representantes de Satanás, no vamos a tener esa protección. Dice, salgan de ellos, aunque también está hablando en una manera espiritual. Ni los alcance ninguna de sus plagas. 5, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Cuando esto suceda, los que se hayan rendido completamente a las demandas de la cruz de Cristo y cuyas mentes se han establecido completamente en la verdad de Cristo, nuestra justicia, habrán desarrollado la fe de Cristo. Esta fe es la que los llevará a través del tiempo de angustia, porque es inmovible. Esta última generación de creyentes se conocerá con el nombre de el remanente, que vindicarán completamente a Cristo y el poder del Evangelio. Nuestra última presentación creo que va a ser hasta el mes de noviembre, porque ahora todas las noches vamos a estar durante todo este mes reuniéndonos en Zoom, y lo vamos a poder ver en YouTube, Facebook y Instagram. Pero, como les dije al principio, yo ya no puedo pensar en reavivamiento y reforma sin pensar en estos últimos días. Porque lo que estamos, o lo que nos pide Dios que hagamos nosotros ahora, es que nos alistemos para encontrarnos con Él. Entonces, lo que Él nos está pidiendo que hagamos es que nos preparemos para estar tan conectados a Cristo Jesús, que Él esté viviendo en nosotros y nosotros tengamos la fe de Jesús, y que por lo tanto podamos representarlo bien ante el universo, podamos vindicar su nombre. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo que podía suceder, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Y qué es gloria? El carácter de Cristo Jesús en nosotros, que eso pueda suceder. Así es que en la semana que me toca presentar, voy a mezclar muchas de estas cosas que hemos estado viendo que se aplican a los últimos tiempos. Y es muy posible que ahí también me robe un poquito de la presentación de los 144,000, porque nos estamos preparando para que, si Dios nos da vida y nos llama para estar vivos durante ese tiempo de angustia, que en realidad lleguemos a ser parte de los 144,000. Y todos los que pasen por el tiempo de angustia van a ser de los 144,000. Así es que la preparación, la reforma que necesitamos hacer, tiene ahorita que ver con el tiempo del fin. Estamos preparándonos para representar a nuestro Dios, no como lo hicieron las demás generaciones, sino para representarlos en medio de la persecución más ardua que este planeta y este universo hayan experimentado.
una persecución de Satanás en contra del pueblo de Dios. Lo bueno es que cuando estemos pasando por ese tiempo y no sintamos la presencia de Dios con nosotros, aunque ahí va a estar, nos vamos a acordar de todo lo que Él ya nos dijo, de que vamos a ser victoriosos, de que si nos aferramos a sus promesas y mantenemos la fe de Jesús, vamos a salir adelante. Y cuando menos lo pensemos, porque lo primero que Él nos da para animarnos es escuchamos una voz. Esa voz nos va a anunciar el tiempo de su venida. Y luego vamos a ver la nubecita y a Cristo Jesús que viene por nosotros. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque no nos has dejado sin esperanza. A través de tus siervos, los profetas, nos has dado la palabra profética más segura que nos presenta lo que tú vas a hacer por tu pueblo y nos augura desde ahora de que seremos victoriosos. Ayúdanos a nunca olvidarnos de ese hecho, para que así salgamos victoriosos por la sangre del Cordero hasta el día en que te veamos cara a cara. Bendícenos pues y ve con nosotros a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos, y gracias por venir.